Ictus, última clase, enfermedad cerebrovascular que genera, según su etiología, que puede ser el 80% son isquémicas y el 20% son hemorrágicas. Hay un déficit neurológico secundario de la disminución significativa del flujo. Hablar de ictus es hablar de flujos, hablar de ictus es hablar de tiempos de transmisión sanguínea, tiempos de volumen sanguíneo y del flujo sanguíneo en determinada área en la cual se va a identificar la lesión. Las técnicas que se utilizan: tomografía, resonancia, perentomografía, lo que se utiliza es la tomografía, el ANG-TC y en la perfusión. Si tenemos estas tres cosas, de alguna forma puede reemplazar a la resonancia magnética. Si no la tenemos, no tenemos resonancia, pues utilizamos este tipo de estudio. El objetivo es describir los aspectos técnicos de tanto tomografía como ANG-TC y perfusión para poder tener un estudio óptimo. Eso lo tenemos en el Hospital UNAM, en el tomógrafo que tenemos. Y mostrar los hallazgos más característicos para un diagnóstico completo. ¿Por qué te viene un paciente? Es una causa muy frecuente de morbilidad y obviamente de hospitalización, siempre y cuando se haga la identificación. Predomina en el sexo femenino, eso no significa que no lo tengan en el sexo masculino. El código ictus es un circuito de selección y tratado urgente de pacientes con esta sospecha clínica. Basta que nosotros, por ejemplo, en imágenes, en un estudio normal, vemos que hay una imagen que a nosotros nos sugiera de que acá puede haber la posibilidad del trombo a nivel normalmente de la arteria cerebral media, inmediatamente comunicamos al neurólogo, y esa es la activación del circuito, ¿no?, del programa ictus. Apenas se ve una imagen, por ejemplo, la hiperdensidad o signo de la cuerda a nivel de la arteria cerebral media, se identifica, se comunica. Lamentablemente, en el hospital existe un retraso en cuanto a los estudios tomográficos, porque no somos muchos radiólogos y los pocos que somos, solo 2 informamos tomografía y el resto solo hace ecografías y placa. No nos da el tiempo como para hacer un estudio de hoy día y poder hacer los informes de los estudios del día, que sería lo ideal. Nosotros vemos, a veces me pasan solicitudes de hace un mes. Yo veo, y ese paciente, obviamente, si hubiese sido en el momento, si hubiese detectado, activado la alerta ictus, pero como es de hace un mes, el paciente ya hizo todo su proceso, ¿no? Pero bueno, son lamentablemente situaciones en las que se tienen que trabajar. Para que haya un correcto funcionamiento del tejido cerebral se requiere un adecuado aporte de oxígeno y de glucosa. Esas 2 cosas son primordiales. ¿Ya? Si hay una interrupción de oxígeno, ¿y quién te lleva el oxígeno? Pues la sangre, ¿no? Y si hay una interrupción de esta, definitivamente van a generar a futuro alteraciones funcionales y que si no son revertidas pueden ocasionar muertes celulares y isquemias ya y necrosis. Entonces, ¿por qué vamos haciendo el preámbulo de este punto? Porque existen pruebas que nos van a ayudar a identificar el área de isquemia, el área de penumbra y el tejido sano. ¿Y qué es el área isquémica? Lesión propiamente dicha. El área de penumbra es el tejido que podemos salvar si lo identificamos a tiempo. Y por lo siguiente ya sigue el tejido cerebral normal. Este es un gráfico muy conocido, debería haberlo visto en otros cursos. El área de ictus, que es esta de acá. Área isquémica, ¿no?, que es prácticamente el tejido que no se va a solucionar, no se va a salvar. El área de penumbra es el tejido que sí es salvable, sí es recuperable, y el tejido cerebral normal. Entonces nosotros por medio de la perfusión podemos identificar
hasta dónde, si se decide hacer una intervención, hasta dónde hacerla o qué tejido llegar y poder salvar. Las manifestaciones clínicas van a depender básicamente de la arteria fecal, de la extensión del tejido lesionado, y va a depender básicamente de la localización directa de la arteria ocluida y del tiempo, porque acá es fundamental el tiempo en el que tú identifiques la lesión. Identificas, comunicas, se hace el tratamiento fibrinolítico y el paciente va a tener una mejoría inmediata. Si no identificas, dejas pasar el tiempo, probablemente ya no haya la posibilidad de hacer este tipo de tratamiento y el paciente va a quedar con sus secuelas. Existen criterios en la clínica. Si es que no puede ser que haya una tomografía simple, sin visualización de hemorragia. Pero ¿qué es lo que ocurre, no? El paciente viene y tiene ya manifestaciones neurológicas. Le piden la tomografía y en la tomografía no vemos nada. ¿Por qué? Porque son eventos que están ocurriendo dentro de las 4 primeras horas. Y dentro de las 4 primeras horas no vamos a ver nada. Es muy probable que no se vea nada, salvo si hay un traumatismo, pero en este caso no. El ictus grave, según criterios clínicos, obviamente ya viene con una manifestación marcada y también tenemos criterios en neuroradiología, en neuroimagen. Tú ves la imagen y dices así, tenemos este caso, aplicas lo que se debe solicitar y hoy día vamos a aprender cómo solicitar, qué solicitar y en qué tiempo solicitar. Y los síntomas indicativos de hemorragia subaracnoidea, aunque la tomografía sea normal. Hay manifestaciones, pero cuando tú ves la tomografía no ves nada, pero ya tiene una hemorragia subaracnoidea. Y a veces son muy sutiles. Si lo que ocurre dentro de las 4 horas y media a 8 horas, los hallazgos radiológicos van a objetivizar el tejido salvable. Y hay dos opciones en este caso. Si hay un riesgo de sangrado bajo por imagen, no se va a visualizar el vaso trombosado y el tratamiento de elección en este caso es la activación recomendable de plasminógeno tisular, que es el RT-PA. Actúas y solucionas el problema. Y porque también estamos viendo que no hay el riesgo es bajo de hemorragia. Pero si hay un riesgo de hemorragia alto y o se evidencia una oclusión de un gran vaso, ya sea arteria carótida interna, es decir, intracraneal, o el segmento M1 de la arteria cerebral media, se realiza la terapia endovascular más el tratamiento fibrinolítico. Entonces, ¿cuántos segmentos tiene la arteria cerebral media? Son 7 la carótida. Cerebral media tiene. No parece la clínica, ¿no? Si apunto nadie gana. Pues voy a decirles cuántos segmentos tiene. Opción intervencionista o terapia endovascular. ¿Qué debemos hacer? Tratamiento de isquemia cerebral aguda según el tiempo de evolución. Nos ha llegado el paciente viene con un tiempo menor a 4 horas y media. Si viene ya una manifestación clínica, lo que se va a hacer es la trombolisis endovenosa como primera opción terapéutica. Y de acá se va a ver la progresión clínica y la no recanalización de la arteria ocluida en un estudio de angiotomografía, ¿ya? En un tiempo máximo de 20 minutos.
vamos a esperar más. Si nosotros vemos mediante la angiotensina que no hemos desobstruido la arteria, la segunda opción sería la opción terapéutica de, como segunda opción, la terapia intraarterial. Es decir, vamos a hacer un tratamiento ya invasivo, ¿okay? Que se hace con terapia endovascular. Entramos por las arterias, por las regiones femorales y vamos a subir. Subimos, entramos por carótida, subimos, llegamos y cuando encontramos la zona tratar, se diluye el trombo o se absorbe el trombo y se retira todo el líquido nuevamente. Se sale y eso es el trabajo de lo que es radiología intervencionista, ¿no? O en el otro caso, los neurocirujanos le dicen, no, esto lo hago yo, y ya cuando ya no pueden hacerlo más, dicen, a ver que venga el radiólogo terapia, el radiólogo intervencionista, a ver qué puede hacer. Pero esto es cuando el tiempo es menor de 4 horas y media. Si el tiempo va de 4 horas a 8 horas, lo primero, la identificación, si es de alto o bajo sangrado. Es de bajo riesgo de sangrado, perfecto, lo único que se va a hacer es el tratamiento de la recomendación con fibrinolisis, ¿no? Con el activador de plasminógeno. Se da el tratamiento y se soluciona el problema. Pero si es que hay un alto riesgo de sangrado en este caso, lo primero que se va a hacer es una terapia intraarterial. Es decir, un tratamiento invasivo. ¿Ok? Bien. Los ictus pueden ser, según citología, ya habíamos dicho, ictus isquémico 80%, hemorrágico 20%. El hemorrágico debido a la rotura de un vaso arterial, es decir, un aneurisma que apareció, se rompió y ese es un ictus hemorrágico, que si dependiendo de la zona donde se encuentra genera un incremento de presión y es que la sangre sigue empujando toda la masa encefálica y genera un enclavamiento, y al enclavarse el tronco encefálico, ¿qué ocurre? Paro respiratorio. ¿Por qué? Porque el centro respiratorio está a nivel de ¿dónde? Del tronco, ¿no? Se enclava y punto, descansa en paz. Y el isquémico, que es el 80% debido a una reducción brusca en el aporte de sangre cerebral, básicamente por una función arterial. Pueden ser transitorios, pueden ser definitivos también. Entonces, imagenológicamente, porque nosotros lo único que vamos a hacer acá es identificación por imágenes, nada más. El algoritmo del diagnóstico por imágenes en el código ictus es el siguiente: menor de 4 horas y media de evolución, tomografía simple y puedes pedirle una angioterapia, ¿no? Hay una patología que genera, que se ve, que es muy bonita para verla, para aprenderla, pero triste para el paciente, que es cuando hay una oclusión completa, que ya puede ser de la arteria cerebral media o de la arteria carótida, y que cuando tú das la sustancia de contraste, se enciende, se llega a opacificar por la sustancia de contraste el lado normal, pero el otro lado es como el lado fantasma, ¿no? Y a esa oclusión se le llama la enfermedad de Moyamoya. La vez pasada lo postulamos como posibilidad de enfermedad de Moyamoya porque ponían la sustancia de contraste, pero pasaba por las arterias vertebrales, pasaba por la carótida, pero por el lado derecho y por el lado izquierdo había una oclusión marcada, que llegaba a pasar poco la sustancia de contraste, pero no del todo. Y lo primero que se me ocurrió, y dije, oye, postula la posibilidad de un Moyamoya. Bueno, me preguntaron ese rato qué es un Moyamoya, y me volteé y les dije, bueno, ya, bastante clase, ¿no? Una cosa así. Pero a tenerlo en cuenta, oclusión. Si quieren lo pueden buscar,
Enfermedad de moya-moya, una cosa espectacular, las imágenes son lindas. No es muy frecuente, pero ahí para que lo tengan en cuenta. Si el tiempo va de 4 horas y media a 8 horas de evolución, lo primero que deberíamos solicitar es una resonancia magnética. En el hospital, ¿tenemos resonancia? No. Remasur está como a 5 minutos, es un tiempo valioso, decimos esto. Pasa lo mejor a una tomografía cerebral. Hay que hacerle perfusión, pero también tiene que ser con sustancia de contraste. Entonces, tomografía, angio-TC y perfusión nos ayuda a reemplazar de alguna forma la resonancia magnética. Si es que no tenemos un horario determinado, ¿no?, que le llaman ictus del despertar, no sabemos en qué momento, a qué hora, cuándo pasó, o en caso contrario tengamos una isquemia vértebro-basilar menor de 4 horas en la clínica, inmediatamente también resonancia magnética como primera opción. Ya, no tenemos resonador, pasamos de frente a una tomografía con perfusión y angio-TC, angiotomografía. Esas son las formas en que nosotros vamos a hacerlo. Por ejemplo, paciente, mujer de 40 años de edad que viene presentando manifestaciones neurológicas con un tiempo de enfermedad de 3 horas. ¿Cuál es su tratamiento a seguir? ¿O cuál es su plan de trabajo? Y ahí podemos, ¿no?, hacemos fibrinolisis o hacemos una resonancia magnética, o qué le vamos a ir pidiendo al paciente. Ahí marcarán ustedes su respuesta correcta, ¿no? ¿Qué debo hacer en un paciente que tiene menos de 4 horas y media? Ya eso lo verán. Y también recuerden las manifestaciones, ¿no? ¿Qué te dice la clínica? ¿Qué te dice? Porque hay criterios para solicitar. Entonces, ¿bajo qué criterios? Y yo marcaré mi respuesta. Bien. Tomografía sin contraste. En un caso hemorrágico, lo que vamos a ver es área hiperdensa. Toda la sangre brilla en una tomografía cuando el evento ya está manifestado, ¿no? Y que corresponde al sangrado, a la hemorragia del parénquima, que está secundaria a la pérdida de continuidad de la pared del vaso arterial cerebral, que va a generar la extravasación del contenido sanguíneo, ¿no?, y va a generar un daño local con aumento de presión intracraneal, porque todo, o sea, si hay algo que se está extravasando, está ocupando espacio, y este espacio va a generar una presión intracraneal. Y según las imágenes se determinará la gravedad de este tipo de ictus y el tipo que también es, ¿no? Puede afectar el encéfalo, sí, poniendo en peligro la vida del paciente, sí. ¿Por qué? Porque ya les dije, se ocupa, presiona, y esa presión puede generar una compresión caudal y generar un enclavamiento. Cuando es isquémico, signos precoces de infarto, ¿no? La sensibilidad es baja en las 3 primeras horas. Ya les dije, de menor de 4 horas y media probablemente no veamos nada. Signos precoces de isquemia cerebral. Signo de la arteria cerebral media hiperdensa. Es específico, pero no es sensible. ¿Ya? Puede dar falsos positivos porque ven y hay una calcificación. Le dicen, hiperdensa, doctor, acá hay una hiperdensa. Y si el neurólogo de repente no conoce mucho de tomografía, porque hay casos y hay otros que no, que manejan muy bien la tomografía, si es que ven y dicen, sí, es hiperdensidad de la arteria cerebral media, y dan el tratamiento y solo una clasificación. El problema legal para quién, ¿no? Porque el neurólogo va a decir, bueno, el informe dice hiperdensidad, se activó el ictus y yo, según el informe, actué. Y el radiólogo dirá, bueno, llévenme fruta, ¿no? Bien, la hipodensidad de ganglios basales es también otro criterio de isquemia cerebral.
que básicamente se van a dar por hipoperfusión y edema citotóxico. Recuerden lo que les dije hace un momento, ¿no? Todo va con flujo, con volumen y con tiempo. Estas tres cosas son fundamentales. Entonces, si no tengo un buen flujo, si no tengo un buen volumen y el tiempo es largo en el que recorre el vaso, el flujo sanguíneo, obviamente me va a generar una hipoperfusión. Y esta hipoperfusión me va a generar hipodensidad de los vasos. Otro es el signo del ribete insular. Hay una pérdida de la diferenciación entre la cápsula interna y externa. Hay un error ahí. Y con la corteza insular. Entonces son tres estructuras: cápsula interna, externa y la ínsula, que se pierde la diferenciación en estas. Es otro signo que uno tiene que identificar. Por eso es que desde el inicio de las clases les decía topografía, anatomía. Hemos visto cuál es cápsula interna, cuál es cápsula externa, rodilla, brazo anterior, brazo posterior, los núcleos, los ganglios, ¿no? Entonces ya en eso están luchos. Entonces yo les puedo poner ahí una tomografía y les digo, me colocas el hallazgo más importante en la imagen. Y ustedes me dirán, inadecuada diferenciación de o tan simplemente signo del ribete insular. Derecho o izquierdo, ¿no? Porque eso no es lo mismo. O sea, son arterias diferentes. Y el borramiento de los surcos de la complejidad. Entonces, si yo veo que hay estos signos, uno de estos o dos de estos, ya me está despertando la alerta de que hay un signo precoz de isquemia cerebral. Yo veo algo, inmediatamente tengo que comunicar. Viene el neurólogo y me dice, sí, en efecto, doctor, ¿dónde está el paciente? No, esta tomografía era del mes pasado. ¿No? Ya, bueno, adiós, empezamos, entre consulta San Pedro, bueno. O lo mandamos con los de abajo, ¿no? Que es rehabilitación, ¿no? Bien. Listo. Entonces, ¿quién me dice qué es lo que hay acá? Imagínense que así va a ser el examen. Entonces, ¿ustedes qué es lo que van a marcar ahí? ¿Qué marcan? ¿Qué van a marcar? ¿Qué van a escribir? Porque ahora sí he visto, creo que es mejor no ponerles alternativas. Si no, cada uno escribe la respuesta. No, sí. Sí, porque es raro, ¿no? Todo un lado, la misma respuesta. El mismo error, todo igual. El otro lado, el mismo error, todo. Y yo digo, pensarán igual, ¿no? Debe ser. Entonces mejor escriben con letra legible, con lapicero, su respuesta. Solo así vamos a poder generar de que los que no vienen se queden de ciclo y ustedes sigan avanzando. Sí. Bueno, para mí un no es un sí. Sí, entonces, sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué encuentran? ¿Qué llama la atención? Marque su respuesta. No, ya a estas alturas del partido me das el nombre de la arteria. Arteria. Arteria cerebral media. Arteria cerebral media anterior. Arteria cerebral media. Porque si me van a poner arteria cerebral media en el examen, no, se va a leer medio punto.
Sí, me habían pedido que les dé puntaje a los que asistían al curso, ¿no? Bueno, luego no sé, ya lo voy a hacer. Es que se me duerme. Ya. Para ver la imagen. Sí. Ahora me visita, ¿no? Entonces es. Izquierda. Izquierda. Derecha. Es que derecha. Arteria cerebral media derecha. Eso se hace. Derecha. ¿Ok? Le voy a poner los otros. Entonces es el signo de la cuerda. Hiperdensidad de la arteria cerebral media. Primer criterio precoz para isquemia, ¿no? Y acá les hice poner, porque no lo van a hacer, no lo van a encontrar, pero en el examen lo van a buscar. Sí. Hipodensidad del núcleo lenticular. Miren cómo se ve, miren cómo se ve, miren cómo se ve y miren cómo se ve. Hay una hipodensidad. ¿Ok? Ribete insular. No hay una diferenciación. Miren cómo se ve acá. Y acá no hay. Miren cómo se ve acá. Y acá no hay. Miren el ribete insular. Y acá no hay. Una inadecuada diferenciación de lo que es cápsula interna, cápsula externa y el ribete insular es otro signo precoz. ¿Ok? Y la visualización de estos signos se va a asociar a un peor pronóstico. No los que hemos visto, esos son signos precoces. La hipodensidad cortical, altamente específica como indicador de isquemia irreversible. Y la hipodensidad y la pérdida de diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca se van a correlacionar con mayor tiempo de evolución. ¿Ya? Mientras peor sea la diferenciación entre sustancia gris y blanca, el tiempo de evolución de enfermedad es mucho mayor. Y si tenemos hipodensidad cortical, por toda la cortical, altamente específica de isquemia irreversible. Signo de la arteria cerebral media, recuerden todo el recorrido de la arteria cerebral media. Yo lo puedo encontrar en la región. ¿Qué región sería esa? Bueno, van a repasar su anatomía. Miren que se les ha dado la primera, la segunda clase, y lo venimos repitiendo siempre. Hiperdensidad inmediatamente. O con esto, podría haber una calcificación. Miren cómo se da una calcificación, miren cómo se da una hiperdensidad más o menos. Son casi similares, pero el calcio brilla más. Y la hipodensidad de los ganglios basales derechos y del parénquima temporoparenquial ipsilateral. Miren. ¿No? Hipodensidad. ¿No? Doctor. Sí. ¿Es el surco precentral? ¿Es el surco precentral? No, el surco precentral está por acá. ¿Esta cuál es?
Esta que entra es, si yo lo pongo en un lateral es Silvio. 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 Ah, pensé que estaba mal. Exacto. Por eso tienen que ubicarse bien anatómicamente en la toma. Existen las escalas. Esta es la escala de Aspect, que es bastante usada para valorar topográficamente el grado, la extensión de una lesión isquémica aguda. Menor a 4 horas y media. Según la puntuación obtenida en esta escala, es que se vaya a dar un tratamiento o no de fibrinolisis en el paciente. Se divide el territorio de la arteria cerebral media en 10 áreas. La región de la ínsula, el territorio anterior inferior de la arteria cerebral media, el territorio inferomedial de la arteria cerebral media, territorio inferoposterior, nuevamente lo vemos acá. El M4 es el territorio superoanterior de la arteria cerebral media, el M5 es el territorio superomedial, el M6 es el territorio superoinferior de la arteria cerebral media y que tienen sus ramas lenticulares que van a llegar hasta cabeza del núcleo caudado, el núcleo lenticular, la cápsula interna y la región insular. ¿Ok? 10. Ya con eso lo saben todo, ¿no es cierto? Miren todo el trayecto de la arteria cerebral media. Eso lo ven en el lado derecho, eso lo tienen que ver en el lado izquierdo. ¿Ok? Normalmente estas ramas de acá son las lenticulares o lenticuloestriadas, que son otras pequeñitas. Por cada área que presente signos de isquemia aguda se restará un punto. Por cuanto, si el Aspect es menor de 7, se podrá realizar fibrinolisis. Mayor de 7, perdón. Menor probabilidad de transformación hemorrágica. Si el Aspect es igual o mayor a 7, más de 1/3 de la parte del territorio afectado, no vamos a realizar fibrinolisis por elevada probabilidad de la hemorragia posterior. Entonces, el tiempo es circunstancial. Si lo descubrimos a tiempo, actuamos y solucionamos. Le damos un pronóstico mucho más bueno al paciente. Si actuamos tarde o lo identificamos tarde, también va a ser ya difícil poder hacer un tratamiento así. Entonces, en la tomografía cerebral, cuando no tiene signos de lesión isquémica aguda, recibirá una puntuación de 10. Por eso es que son 10 puntos. Por cada área de isquemia, M1, M2, M3, M4, M5, M6, núcleo caudado, núcleo lenticular, cápsula interna, ínsula. Vamos a ir viendo áreas de isquemia porque todos son territorios de la arteria cerebral media. Si vemos que los 10 están ok, perfecto. Entonces en el examen pondrán ustedes, según la tomografía, cuál es su clasificación NASA. Ustedes me pondrán 10, 7, 8, 9, o me pondrán 4, 3, ya lo que ustedes vean en su mano. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Listos? ¿Preparados? Muy bien. Perfusión. ¿Qué es lo que vamos a ver? Tiempo de tránsito medio. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? El volumen sanguíneo cerebral. ¿Y qué tenemos que evaluar? El flujo sanguíneo cerebral. Flujo sanguíneo cerebral en mililitros por 100 gramos por minuto y la velocidad en mililitros por 100 gramos. Lo que da una mayor esperanza en el volumen es de 10.
de 20. Si ya es menor de 10, pucha, ya la cosa está complicadísima para la base, ¿no? Entonces, el tiempo de tránsito medio, ¿qué es lo que va a hacer? Encontramos acá un área, esta básicamente, el área frontal e insular derecha. Lo normal, verlo con esta coloración. Miren cómo se ve, pero hay un área que en realidad es fronto parietal, ¿no? Y que le estamos viendo y que nos estamos viendo que hay un tiempo de, en este caso aproximadamente de 0,20, bastante aumentado. Un tiempo de tránsito medio de flujo sanguíneo. Inmediatamente lo ponemos en la escala del volumen que está recibiendo y estamos viendo que en esta parte de acá no está recibiendo un adecuado volumen. Lo normal sería verlo así, pero en esta parte no lo estamos viendo. Entonces acá hay un volumen sanguíneo cerebral que al parecer está disminuido y nos vamos a ver el flujo sanguíneo cerebral, y esto rojo es lo que debería de representar normalmente, y al igual que acá, pero en este flujo sanguíneo cerebral estamos viendo que está también disminuido. Por eso es que no hay mucho flujo, hay una hipoperfusión a este nivel. Y si hay una hipoperfusión, estamos hablando de un área isquémica, frontoparietal derecha. ¿Ya? Y cuando estamos ya más periféricamente a la lesión, vemos que hay una disminución del tiempo de tránsito medio, que es lo que debería estar. El volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral están normal y el flujo está discretamente disminuido. El flujo es normal, pero el volumen es normal, pero el flujo está discretamente disminuido. Nos está dando el área de penumbra. Entonces decimos que este tejido que está acá es un tejido salvable. Este tejido de acá ya no hay mucho que hacer por este tejido, ¿no? Que es lo que se ve azul acá. Entonces, esta es una perfusión a la cual a nosotros nos va a ayudar definitivamente a poder identificar si esta parte, la isquemia, topográficamente cuánto está abarcando, qué territorio está abarcando y cuánto tejido cerebral es el que se está perjudicando. Entonces, tomografía multimodal, herramienta indispensable para la selección de pacientes con ictus isquémico agudo, que son candidatos a tratamiento fibrinolítico o endovascular. La combinación entre una tomografía simple, una angiotomografía y una perfusión es una gran alternativa cuando no se tiene resonancia magnética, y esto cuando se tiene un paciente que presenta sinología en contexto clínico para identificación o no y candidato para tratamiento fibrinolítico o no. Muy bien, esto es todo.